Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast. Hoy tengo el honor de poder hablar con Nino Matute. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta, muy agradecida de tu invitación y aquí feliz para poder conversar en este cierre de año ya. ¿Se nos fue? Sí, se fue el Se año. nos fue. La verdad, yo pensaba invitarte desde mucho antes, desde que estabas en campaña, pero nunca encontré así como que un contacto así común. Ah, Ajá. mira, qué bueno que ahora fue directo y en Ahora sí persona. fue, ajá. Entonces cuando te vi ahí fue así como, bueno, ahí está. Ahora es cuando. Ahora es cuando. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo viviste la campaña? Es tu Uh, primera campaña, ¿verdad? es mi primera Sí. ¿Y campaña, qué tal? sí, ¿Qué sí. tal se vive? Mira, es un tremendo reto, ¿no? Es súper exigente, la verdad. Es un ritmo, yo te diría que ha sido como el proyecto más exigente de mi vida. ¿Están así? Tan así, Wow. ni profesional, ni familiar, ni nada. Ha requerido tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto estado físico también. Sí. Pero, ¿qué te puedo decir? También ha sido la experiencia más enriquecedora porque tiene todo eso. Yo creo que es la mejor preparación si tú quieres hacer servicio público o participar en política y tener una noción más real Sí, claro. de sobre qué estás trabajando. La campaña es el espacio perfecto, ¿verdad? Si la haces como la hicimos nosotros, totalmente auténtica, muy de piel, ¿verdad? De contacto Sí. con la gente. Y eso de verdad no me puede dar más que satisfacciones. Así que pase lo que pase con este proyecto que recién inicio en la participación en el involucramiento político público, ya valió la pena, la verdad. Todo el esfuerzo, todo lo que hicimos en campaña me ha hecho crecer muchísimo y lo hablábamos recién, ¿verdad? Es un pincelazo, Sí, claro, ciertamente, sí. pero sí te da una noción más real de la realidad. En mi caso, pues, de un área muy puntual, que es la ciudad de Guatemala, pero que incluso aquí sabemos, tenemos una diversidad de realidades que dista mucho de la vida de privilegios a las que, no muchos, pero algunos, Sí. hemos estado acostumbrados, ¿verdad? Claro. Entonces, si bien la conciencia social siempre está, en mi caso, así crecimos y así me formé y así he tratado de plasmarlo en cada proyecto o en cada acción que he hecho desde lo personal y desde lo profesional. Es muy distinto cuando tú puedes conocer, entrar a las casas de las personas y sobre todo, y ese es mi gran compromiso, cuando logras entrar en el alma de la gente. Es que es bien difícil, ¿verdad? Porque eso que estás hablando del privilegio, como que quiebra la ciudad en diferentes pedazos, ¿va? Sí. Hay gente que solo se mueve de zona 10, zona 13, zona 14, zona 15 y ya, va. Sí. Y hay otra gente que solo se mueve de zona 18, zona 21, zona 7 y vas viendo como que Sí. las diferentes demografías, dirían en marketing, ¿va? Que vas viendo que son realidades bien distintas, ¿va? Bien distintas. Nosotros fuimos a entrevistar gente porque también tenemos un show aparte que se llama Punto de Mira. Y por una época se volvió así full campaña, full de política. Claro, Entonces claro. fuimos a los centros de votaciones y fuimos a un centro aquí cerca, fuimos a un centro de zona 18 y fuimos a otro centro, no me acuerdo dónde, en zona 14. ¿Va? Bien diverso, sí. Sí, no, o sea, Sí. sí, la percepción de lo que está pasando de mucha gente que vive en privilegio es bien distinta y hasta fuera de la realidad de lo que sucede realmente, pues, o sea, Total. es gente que nunca le falta el agua, nunca le falta nada, pues, entonces, Así es. o sea, ¿por qué no votar por Quiñones si igual a mí Ajá. el agua no me faltaba? Claro. Y vas a zona 18 y vas ahí que solo lunes hay agua, y después a otra zona y solo martes, y vas viendo esa realidad que vos decís, "Puta, entonces, ¿qué está pasando? Pues Correcto. algo no está bien, evidentemente, ¿va? Sí, sí, la ciudad es muy gráfica en Sí, eso. sí. Pero como tú dices, ¿verdad? Hay una cantidad de personas en la ciudad que no se enteran qué está pasando. No. Y Y ni eso quieren, porque fácil es es más enterarse, cómodo. ¿va? Claro, digamos, ahora están los medios, las redes sociales, Claro. y si tienes un poquito de interés o conciencia social, lo sabes, Sí, porque sí. no es muy difícil de ocultar. Pero realmente el tema urbano, por eso es mi pasión, porque efectivamente, así como grafica la realidad de un país, de una sociedad, también se transforma en la mejor herramienta para transformar y mejorar la calidad de vida de las personas. Claro. Porque la manera en que vamos organizando nuestro hábitat, porque al final las ciudades son el hábitat de los seres humanos, Sí, claro. te describe muy bien, ¿no? Entonces tú ves aquí cada vez
no solo en Guatemala, ¿verdad? Es una realidad prácticamente todo el continente latinoamericano. Una ciudad segregada, sí, donde hay un mal entendimiento de lo que significa la seguridad, ¿verdad? Porque esa percepción de inseguridad te lleva, digamos que la reacción inmediata es como, yo me aíslo, ¿verdad? Porque mientras más encerrado esté, más seguro estoy. Entonces, estos barrios que antes eran barrios abiertos terminan siendo pequeños guetos aislados, unos más guetos de privilegio que otros, ¿verdad? Pero al final, lo que sucede, el resultado es bien potente y pernicioso, porque al final, digamos, los iguales solo conviven con los iguales. Sí, y no te enteras nunca de esa otra diversidad que es la que da sentido a vivir en una ciudad. Claro. Sí. Porque si nos reunimos acá es porque unos necesitamos de los otros y uniformizándonos no vamos a suplir todas nuestras necesidades. Y te estoy hablando no solo del tema urbano, sociológico, sino económico también, ¿verdad? Acuérdate cómo eran los barrios antes, donde tú no usabas el carro y encontrabas una zapatería, un taller, una sastrería, todo abierto, la farmacia. Te conocías, ¿verdad? Cuando a la abuela tú te le escapabas, sí, seguro estaba el señor de la panadería que le avisaba, mire, doña María, que anda su nieto, venga a recogerlo. Entonces se generaba ese concepto de comunidad, que al final son las herramientas de esa necesidad o de esa dependencia mutua que es natural, ¿verdad? Que no es inventada, no necesitamos, somos una especie gregaria y eso quiere decir que aisladitos no sobrevivimos, ¿verdad? Es cierto. Entonces, si ves la ciudad, pues hay guetos de primera gama, ¿verdad? De alta gama, en las zonas más privilegiadas, donde, como bien decías, nunca falta el agua porque tienes la capacidad de pagarla. No es tampoco que la municipalidad lo dé. No, sí. Entonces eso te habla de una gran deficiencia de infraestructura urbana que es tremenda. Pero quien puede pagar nunca le va a faltar ni salud, ni educación, ni agua, cosa tan básica como el agua. Donde sí nos uniformizamos y es transversal es en el tráfico. Sí. Ahí sí todos porque al iguales, final ¿verdad? tú puedes tener tu supercamioneta, salir con tu blindado adelante, atrás, ¿verdad? Porque ves esa ilógica de que hay una señora que sale en su camioneta blindada y la precede otra camioneta blindada y atrás otra camioneta blindada. O sea, son 3 camionetonas que están ocupando el espacio urbano que debiera ser de todos, ¿no? Ajá. ¿Y para qué? Para estar entrampada como todos, porque pues hasta el momento no sabemos volar en carro. Y ahí sí, todos padecemos de una manera muy similar el tráfico. Algunos en taxis piratas hacinados, otros en sus camionetas invadiendo la ciudad con 3 camionetas, pero no avanzamos. Y ahí es donde hay como un poquito más de entendimiento. Es que Latinoamérica es bastante contraste, ¿verdad? Nosotros acabamos de ir a Argentina ahorita. Y ves así el porte argentino, así como que todo europeo, todo rubio, y así alto y delgado, y las chicas y los chicos así. Pero en cada cuadra ves a alguien tirado en la esquina, durmiendo. La desigualdad tremenda. Ajá. Y eso que estábamos en un barrio de los que son mejor acomodados, ¿verdad? Claro. Y sí te das cuenta que la realidad sí azota a todos, pues. Y esos aislamientos, de lo que estás hablando, hace que la cultura o la población se segregue, sea tan alienada de la realidad del otro, que cuando viene alguien como, no sé, como Milei en Argentina, o como alguien así que tiene un discurso bien fuerte y potente que sí resuena con la gente que tiene que resonar y gana, el resto de la población se siente así como que, ¿y cómo pasa eso si nosotros no somos así? Pero ellos no están conscientes realmente de lo que está sucediendo. Ellos están conscientes de su realidad, de sus privilegios o de su miseria. Pero realmente no están conscientes de nada y por eso sorprenden estos casos, ¿va? Como cuando quedó Trump en Estados Unidos o cuando pasó lo del Brexit, ¿va? En el Reino Unido, que la gente no se preguntaba por qué si somos tan cosmopolitas. Pero hay gente que no quiere ser cosmopolita, pues. Hay gente que no está cómoda con el exceso de extranjeros en sus países y todo, y es cuando esos discursos resuenan, ¿no? Sí, es interesante porque, bueno, hay mucho miedo al cambio y a lo diferente, ¿verdad? Claro. Uno se aísla y cree que algo por ser diferente es malo, ¿verdad? Hay como esa reacción muy, muy inmediata al que tú ves como el otro. Entonces, eso es bien difícil y tal vez al comparar la realidad de Argentina
con la de Guatemala, es un buen ejemplo, porque Argentina es un país riquísimo, con una capacidad, tuvo tiempos gloriosos donde la salud pública era de primer nivel, donde se invirtió en educación y es lo que le sostiene ahora esa estructura que tú ves bullente de cultura, de teatro, de libros y todo. Pero la corrupción y la mala política, porque tú diste ejemplos muy claros, es a nivel mundial. Esa crisis de no creer en la política es la que ha provocado, no ha sido gratuita, o sea, los políticos se lo han ganado, pero ha provocado entonces esos fenómenos que lo único que la gente quiere es al que es diferente, al que no es un político de los mismos de siempre y que te da la esperanza de que entonces va a encontrar la manera de hacer las cosas, no sé si bien, pero sí diferentes. Entonces, ese hartazgo más el populismo de Trump o de Bolsonaro o del mismo Milei, Jimmy acá, es un discurso que cala y que la gente cree, bueno, este no es de los mismos y vamos para allá. Entonces, el reto es enorme porque, según mi criterio, creo que la mejor herramienta para construir un país y una sociedad sigue siendo la política. Claro. Pero está tan desgastada que es ahí donde digo yo en qué minuto decidí meterme a esto, porque siempre es difícil, ¿no? Pero cuando vives en estas crisis en la que estamos ahora, donde la fe la gente ya no quiere a los políticos, ya no cree en la política, y de pronto me veo involucrada en esto, es una decisión difícil, ¿verdad? Es una decisión que requirió mucha valentía. Sí, porque está el paradigma del político, como está estás hablando ahorita. Paradigma que vos decís, es así como que... Claro, entonces yo misma vengo de ahí, ¿verdad? O sea, yo estoy harta y sabemos en el sistema en el que veníamos moviéndonos que para muchos era muy cómodo porque efectivamente esa pseudodemocracia donde al final no importaba mucho quién ganara. Los que queríamos el cambio terminábamos en segunda vuelta votando por el menos peor, que era la clásica, ¿verdad? Claro. O anulando el voto, pero al final los financistas invertían en varios, ¿verdad? Porque al final todos eran parte del mismo sistema y todo seguía igual. Lo que sí, la eficiencia para trabajar con esa visión de largo plazo que ojalá y se tuviera para construir país. Pero si te fijas, como el sistema ha sido relevado por diferentes grupos, pero que ha habido esa continuidad en que la cooptación de las instituciones ha ido poquitito de a poco. Sí, están bien alineados. Las Cortes, la USAC, el Congreso, ¿verdad? Entonces... y todos los buenos guatemaltecos de observadores, ¿no? Entonces, ese realmente fue el motor que yo dije, o sea, no más. Realmente, si tú quieres que las cosas cambien, te vas a tener que involucrar, te vas a tener que ensuciar. No dar las manos. Y ensuciar en el sentido que te vas a meter a lodazal para poder empezar a salir de ahí, ¿verdad? Claro. Y al final, el fenómeno en Guatemala, sabemos bien que nosotros también, hablo de Semilla, somos como los outsiders, ¿verdad? Los que no venimos con esa trayectoria nefasta de los ni con esa mochila de atrás de que los financiaron hace 8 años claro, y que les deben dinero. Claro, entonces la gente y la coalición de la corrupción no lo vio venir. La gente en último minuto, y esta generación joven que ustedes representan, pues la información, las redes sociales y la capacidad de reflexión y análisis también hizo que esta alternativa fuera viable de una manera bastante inesperada, ¿verdad? Entonces, es muy emocionante el momento que vivimos. Ha sido durísimo. O sea, estos meses de la transición creo que han sido tremendamente desgastantes y en eso sí han sido muy efectivos. En todo lo demás no, porque pues sus argumentos son vergonzosos, ¿verdad? Totalmente espurios. Pero sí hay mucho desgaste, no solo del equipo, de la gente que estamos tratando de armar un equipo de gobierno, sino también de la población, ¿verdad? O sea, uno dice, no, ya no más. Sí, lo fácil es desentenderse, ¿verdad? Y dejarlo hacia un lado. Bueno, ya me ocupé de esto 3 meses, ya no voy a seguir siguiendo 4, 5, 6 meses. Claro, entonces viene otra vez ese sentimiento de yo me quiero ir, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer aquí? No hay camino, no me dejan, no es posible. Y eso es muy duro y tiene un costo muy grande para el país. Es que es bien complicado. Y sobre todo eso que mencionas de
de que los políticos hicieron de la política algo que no se entendía. Yo lo interpreto muchas veces como Wall Street, ¿va? Que te empiezan a dar un montón de términos que no significan nada realmente. Sí. Y solo son términos inventados para que vos no puedas entenderlo. Pero realmente la estafa es la estafa, ¿va? Claro. Entonces el otro día yo miraba un tuit de este Estuardo que estaba ahí ese día que les dijo que eran fresas, que les faltaba barrio. Él puso que es necesario ocupar los puestos públicos, ¿va? Que hay que quitarse ese paradigma o lo que sea que tengamos en la cabeza de decir de que no, es que solo los corruptos son los políticos. Hay que quitarse eso y hay personas capaces, hay personas buenas en todos los lugares, no buenas en el sentido de bien y mal, sino que buenas en lo que hacen, ¿va? Claro. Y pues con eso se puede desarrollar un mejor país. O sea, imagínate un ministerio de agronomía con alguien apto manejando el ministerio sin plazas fantasmas, así bien... Eso. Ajá, y quitarle eso a la corrupción ya es bastante, pues. O sea, quitarlo de las plazas fantasmas, quitar ese tipo de cosas que al final solo drenan el Estado, pues. Y son cosas que son fáciles de quitar, solo simplemente... Pareciera que no, porque ha llevado años ya instituido ahí, pero no quiere decir que un día al otro alguien venga y diga, bueno, ya no, y ya, ¿va? Como hacen con todo, pues. ¿Va? Correcto. Sí creo que partiendo por un poco de meritocracia en los puestos públicos, ¿verdad? Gente que sí sepa hacerlo, que tenga esa trayectoria y lo más difícil posiblemente es el compromiso de la transparencia y la honestidad, ¿verdad? Claro. Porque además, eso es lo terrible del ecosistema en el que uno crece, ¿verdad? Cuando tú estás acostumbrado a que las cosas funcionen así, ya ni te das cuenta. Entonces, cuando la corrupción se ha normalizado a tal punto como lo ha sido aquí, es complicado porque entonces el sistema se frena de alguna manera, ¿verdad? Porque, digamos, muchos desarrolladores ya saben que para que su licencia avance en cualquier municipio del país, tiene que dar la coima y ya sabe que, bueno, entonces vamos avanzando, los plazos son largos, pero dejas pasar en cosas tan simples como cuando alguien en el tráfico se mete por la izquierda o es un motorista que se sube a la acera sin importar que es el área peatonal, el no cumplir normas, ¿verdad? Eso en Guatemala se ha normalizado, gente que se cuela en las colas, donde la ley del más vivo es eso, ¿verdad? Es casi que se premia, ¿no? Entonces es un cambio que es bien difícil porque no solo es un sistema que ya está engrasado así, sino porque también hay que cambiar una mentalidad, ¿no? Hacer ese switch en que nosotros mismos seamos los que vamos poniendo freno a esos pequeños detalles, pero que al final un detalle más otro va conformando este sistema corrupto en el que nos hemos acostumbrado a vivir. Sí, el problema es eso, cabal, de que yo siento que se premia muy bien la trampa. Sí. ¿Va? Sí. Y no se premia mucho el hacer las cosas bien, porque claro. y es un sentimiento general. Hay gente que viene y dice, alarán, eso me pasa por haberlo hecho como era, sí. ¿Va? De que llenar los trámites, de firmar y que no sé qué, que no sé qué, en lugar de pagarle a alguien que te lo haga y lo hace y te lo hace más rápido, pues, y perdiste menos vida y tiempo en ese trámite. Claro, entonces, bueno, se va normalizando y el país no avanza, porque en realidad no avanza, claro, pero retrocede. Y esas son de los enormes retos y también de las grandes complicaciones, porque para poder conformar un equipo, ¿verdad? Hay gente en Guatemala que es muy capaz, que en lo privado le va muy bien, que incluso trabaja fuera del país y que tú le ofreces un puesto en el nuevo gobierno y es difícil, ¿no? O sea, realmente... sacar a alguien del sector privado. Claro, la gente profesional que tiene toda la capacidad, la honestidad y todo lo demás, pero que está tan bien colocada que es difícil tener ese altruismo y decir, bueno, voy a por 4 años dejar mi sitio de confort, mi estabilidad económica y hasta emocional para ir a construir país. Entonces, todo ese proceso ha sucedido en la conformación del gabinete y de tantos puestos, pero es tremendamente emocionante, ¿verdad? Porque al final, con todas esas limitaciones, más la defensa permanente de la judicialización a la que estamos expuestos, ha sido un proceso complejo. Salió hablando ahorita Consuelo, ¿no? Que no, hablando. Creo que, no sé si fue ayer o anteayer, y salió hablando así como
que dejen de estar usando, evidentemente refiriéndose a Semilla, pero hablando en general, no claro, dijo nombres, claro, ¿verdad? Entonces estaba hablando de que no, de que si uno se tiene que defender de una acusación, lo tiene que hacer por la vía penal, por la vía judicial, ¿verdad? No tiene que usarlo de una forma mediática. Ajá. Y así como que dando consejos, como si hubiera alguna confianza en el sistema judicial. Aparte, según entiendo yo, o sea, mucho de lo que los acusaban, ustedes no tenían acceso a los papeles, ¿o sí? No, no, claro, y al final le entregaron a Samuel Pérez un expediente pegado, o sea, no. Qué gran momento del internet, ¿no? Sí, hemos tenido grandes momentos, así tan terribles y vergonzosos como ese, como otros gloriosos, como fueron todas las protestas y el involucramiento de comunidades enteras, las autoridades ancestrales. Sí, claro. Ahí es donde digo yo, bueno, todo ha valido la pena porque con todos los sacrificios y los momentos duros que hemos vivido como país, también hay un despertar que a mí me entusiasma mucho. Sí, se ve. ¿Verdad? Yo te iba a hacer una pregunta de cómo has vivido tú personalmente como el año, digamos. O sea, desde el momento que te inscribiste, a cómo se fue desarrollando la campaña, el resultado de la campaña y el post. O sea, cómo fueron tus expectativas al inicio y cómo son tus expectativas ahora. La verdad que como es momento de cierres, primero yo no sentí el año. Normalmente es así, ¿verdad? Sí. Pero particularmente ahora fue muy rápido, fue como muy abrazador. No, ¿cuál es la palabra? Ya se me va a venir, pero me superó. En el sentido que en muy poco tiempo pasaron cosas muy trascendentales en mi vida, ¿verdad? Fue fuerte. Y va a salir un videíto pronto donde cuento hace un año atrás cómo era mi vida. ¿Ah, sí? En otra realidad, ¿verdad? Muy... ¿Cómo era tu vida? Sí, pues trabajando en lo privado, ¿verdad? Sobreviviendo de alguna manera, como todos en este país. Pero... en estas fechas, ¿verdad? Que siempre es un momento lindo de reflexión y de esperanza. El recap. Exactamente. Tuvimos la fortuna de reunirnos en familia, los que viven fuera y los que viven acá, en mi casa. Y el regalo que entregamos a todos fue una artesanía hecha con hojas, por un señor que las vendía en la calle, que era justamente un grillito de estos de las esperanzas verdes. Ah, el señor ese que pasa aquí en zona 10, no zona 14. No sé si tú lo viste, sí, lo ¿verdad? Pero bueno, fue un descubrimiento porque además me parecía muy simbólico. Primero, el señor, que era todo un personaje, la minuciosidad y belleza con que hizo que tiene las un figuritas. Tono, un pitch de voz así bien alto, ¿no? Fíjate que no me acuerdo de su voz, pero son los grillitos verdes que se paran y que son estéticos, hermosos. Y al día de hoy ahí yo los tengo expuestos, ¿verdad? Y sigue paradito y precioso. Entonces, me pareció muy simbólico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nos echamos un discurso lindo en Navidad, a la hora del intercambio, en que deseábamos a todos un año diferente, con mucha esperanza para lograr cambiar las cosas que estaban mal en Guatemala, en el mundo, en nuestras vidas familiares y personales. Uh-huh. Y nunca me imaginé que al final ahora, un año más tarde, yo hago el recuento y al final esto fue lo que marcó mi año, claro. ¿No? Aparte del atrevimiento y todo el tema de costos que significó para mí decidirme y cómo se dieron las cosas, porque no sé si tú lo tienes claro al final, cómo fue claro. Que... Mira, yo sí soy fundadora de las primeras firmas para conformar el partido Semilla. Sí, eso sí sabía, que en 2015 tú estabas ahí involucrada. Exactamente. Uh-huh. Entonces, cuando surgió este movimiento ciudadano, yo dije, bueno, ahí es, ¿verdad? Uh-huh. Y hay que apoyarlo y hay que tratar de realmente conformar un partido político. Se fue dando y yo era una afiliada más. Poco a poco, de alguna manera, me invitaron a participar en la coordinadora de la Metro, pero desde mi perspectiva técnica, de arquitecta, del urbanismo, de la ciudad. Uh-huh. Entonces estaba yo ahí como muy cómoda, tratando de explicar lo que hablamos del poder, del urbano, del diseño del espacio público, capacitándonos. Y cuando llega el momento de tener que conformar las planillas para la participación, por lógica, se me ofrece a mí la candidatura para la alcaldía de la ciudad de Semilla, ¿verdad? Uh-huh. Yo rotundamente dije, 1000 gracias, de verdad me siento muy honrada, pero no, o sea, no estoy con ese deseo de asumir esa tremenda responsabilidad y no. Y a lo largo del proceso, que ya era muy corto los tiempos en que teníamos que hacer primero unas primarias internas para mantener la democracia dentro del partido,
yo traté de buscar con colegas que son súper capaces y todo, y pues nadie estaba dispuesto a poner en juego su estabilidad y su comodidad. Entonces nos quedamos así en el aire. Así surge entonces la posibilidad de armar una coalición de 3 partidos, URNG, WINAC y Semilla, y de poner como candidato a Juan Francisco Solórzano Fopa, un abogado joven con muchas capacidades, con muchos seguidores, anticorrupción, ¿verdad? Entonces yo dije, ok, me sumo a la coalición, pero ya sabíamos, porque ya se venía haciendo, que podía ser cuestionada su participación. Entonces, la ley te indica que de no dejarlo participar a él, quien tiene que asumir es la candidata o el candidato a concejal primero, por jerarquías. Entonces, no acepto la concejalía primera, gracias, porque ese riesgo era claro. Y me fui la candidatura a la concejalía segunda. Entonces se da, no nos inscribimos como planilla, pero no dejan la inscripción de Fopa, incluso fue detenido, pasó varios días preso, y entonces se dio el movimiento que era muy factible que se diera y la primera concejal renuncia. Y entonces yo no estaba ni en segundo plano, estaba en tercer plano, ¿verdad? Y de repente entonces me encuentro ante la disyuntiva, ¿qué hago? O sea, dejo sin candidato no solo a Semilla, sino a 3 partidos, o le entro con la fe y el compromiso. Mucho que pensar, ¿va? Mucho que pensar, no había tiempo, y al final, entonces así con ese empujón de la alineación de astros, claro, lo acepté, dimos una conferencia un lunes a todos solo en la escalinata de la municipalidad, en abril, con un mes de retraso, ya la campaña venía trabajándose de todos. Sí, me acuerdo que sí habían fotos de Fopa. En marzo, sí. Claro. Y entonces, y de hecho, la coalición es Fopa por la ciudad. Sí. Y entonces empiezo ya a hacer una campaña que como concejal no me hubiera tocado hacer porque no estaba candidateada para la alcaldía, pero entonces fue una campaña que directamente se personalizó ya con una candidatura hacia la municipalidad. El Tribunal Supremo nos prohibió decir que yo era candidata a la alcaldía. Entonces el eslogan, porque en realidad era candidata al consejo. Sí, claro, ¿no? claro. Pero bueno, la ley ordena que así sea y así fue. Sí. Entonces era Nino Lamuni, que no estábamos mintiendo, porque en realidad iba a la alcaldía o yo iba al consejo municipal. Y se dio toda esta experiencia maravillosa en la que pasé haciendo esta campaña cercana con la gente, espontánea, con un pequeño equipo, pero muy comprometido y muy capaz, que nos transformamos en grandes amigos, y al día de hoy es mi equipo, con análisis político, con mucha creatividad, con mucha cercanía, y logramos esto que de verdad este tercer lugar, Alan, es histórico. Sí, o sea, estamos hablando del segundo núcleo de poder político en el país, ¿verdad? Está el gobierno central y está la alcaldía de la ciudad de Guatemala. Sí, fue Quiñones, González y tú, ¿no? Así es. Ok. Y González era su quinta campaña política, sí, ¿no? Una para presidencia y las otras 2 para la alcaldía, siempre segundo lugar. Y Quiñones muy, muy desgastado. Estuvo bien cerrada, demasiado cerrada. Demasiado cerrada, sí. La verdad que eso fue complicado. Esa fue como la chispa que empezó todo, ¿no? Pues las quejas de González. Mira, eso es lo que me achacan mucho los net centers. Ajá. Y es un fenómeno tal vez que para mí fue muy claro. Cuando se dieron esos resultados, hubo una avalancha de mensajes y reclamos de gente joven, muchos que votaban por primera vez. Ajá. Y me mandaban las actas de sus mesas donde votaron y no aparecía ningún voto para nosotros, ajá, ¿no? Entonces, yo voté ahí, o sea, yo sabía que era su mesa, era su voto, entonces empezaron, ¿dónde está mi voto? ¿Dónde está mi voto? Entonces sí consideramos que era importante hacer notar al Tribunal Supremo estas irregularidades. Claro. Nunca esperamos que de ahí se agarraran los nefastos para hablar de un fraude totalmente improbable a nivel nacional. Sí. Con unos resultados que eran contundentes, ¿verdad? Sí, porque lo de la ciudad todavía se puede cuestionar en el sentido de que también pasaron cosas raras, pues, referente a Quiñones. O sea, como claro, que y entre una ese cosa segundo así en la y primer lugar eran 600 votos. Ajá. Una cosa muy pequeña. Ajá. Y se hizo el recuento efectivamente y nosotros sacamos más votos, efectivamente recuperamos los votos de la gente que la reclamaba, pero bueno, al final se oficializa Quiñones, es la autoridad electa y ahora es el alcalde de la ciudad, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, creo que es mi visión de hacer política es justamente entender que el arte de hacer política es negociar y encontrar
esos puntos comunes que te permitan avanzar, ¿verdad? Porque si seguimos polarizando y confrontándonos, no vamos a poder hacer nada. Y mi situación en el consejo, que también es compleja, porque estoy en una minoría total, somos 2 concejales, entramos 2 concejales y un suplente, contra también creo que han cambiado. En primer lugar, yo soy concejal de Semilla y el gobierno central es Semilla. Eso te da un respaldo político muy importante. Pero a la hora de votar, pues son 4 concejales unionistas, son 3 de Creo, somos 2 nosotros y uno que es Corito, que seguro se va a plegar al unionismo. Con Creo que hay posibilidades de trabajar y eso, ¿verdad? O sea, cuando tu objetivo es trabajar por las comunidades y por las personas. Es como un mini congreso ese, digamos. Es como un mini congreso que nadie lo ha visibilizado porque, francamente, el unionismo ha sido... se siguen reuniendo en Zoom. Sí. Entonces el consejo, todo levanta la mano, nadie fiscaliza, nadie propone tampoco, ¿verdad? Entonces yo quiero generar ese diálogo para que la gente entienda que la máxima autoridad en el municipio no es el alcalde, es el consejo. Sí, claro. El consejo como ente tener prioridad las comunidades, la gente, ¿verdad? Claro. Entonces... Por supuesto que yo voy a apoyar cualquier iniciativa que venga de los unionistas de Corito o donde venga, que efectivamente beneficie a la gente. Saludos a Javier ahí. Yo tuve la oportunidad de hablar con Tono Coro para cuando estaban en campaña todavía y hablé con ¿cómo se llama? El de todos, Sandoval. Ajá. Que después me lo fui a encontrar en una cosa de la UNE, imagínate. La cosa es de que con Coro hablamos de eso, todos hablaban de lo mismo, la falta del agua, no sé qué, no sé cuánto, y o sea, era la misma letanía, pero yo miraba en Tono como algo bien, como ya se lo tomaba como un trabajo cualquiera, ¿va? No era así como que él tenía... O tal vez es su forma de lidiar con las cosas y él es así, Tono ¿va? papá. Ajá, Tono papá. Entonces, pero el hijo se llama Javier. Ajá. Entonces, Tonito, le dicen Tonito. ¿Tonito le dicen? Creo que sí. Bueno, no sé. José Antonio. Javier Antonio. La cosa es de que con Tono yo tenía la percepción de que él sí tenía mucha experiencia y había hecho cosas importantes más allá de la catástrofe que pasó, que todo el mundo se lo culpa. Tenía la percepción de que él ya lo tomaba así como que, bueno, yo solo me monto a los partidos para ver si quedo y si no quedo, pues me subo a otro partido y creo que eso también es detrimental hacia la persona, pues porque realmente no estás bajo ninguna... Siempre en pos del poder, ¿verdad? Ajá. Tener puestos de poder. Pues sí, él tiene una gran experiencia, la verdad. Fue eso, hablando de mi año, también fue bien difícil enfrentarme a un espacio muy de los señorones de siempre, ¿no? Hay mucha misoginia. Había la otra señora compañera, me olvidé el nombre ahorita, de Victoria, y yo, ¿verdad? Entonces, todo lo demás eran los señorones de siempre, con aquella prepotencia, claro. Incluso en los debates, la manera en que se sientan, ¿verdad? Que te dejan a ti como invisibilizada, chiquitita, minimizada. Con las piernas abiertas. Entonces, exacto. Entonces, son cosas simbólicas a las que uno se tiene que enfrentar y que afortunadamente, y también esa es una gran diferencia, o sea, mi tema, mis capacidades, mi trabajo ha sido enfocado a la ciudad. Entonces, claro. En lo técnico... pues yo no tenía, o sea, yo tenía argumentos suficientes. Sí, pues. En lo político, pues ahí estaba yo tratando de sacar la garra política, que todavía estoy aprendiendo, pero la verdad que, digamos, para la campaña, la clave para que yo pudiera hacer esta campaña fue haberme permitido ser yo, ¿verdad? Sí. Y no inventar un personaje que no soy. Y para mí, qué la difícil, manera... ¿no? Difícil, porque al principio empezó muy así, ¿verdad? Ajá. Y no, tú tenés que confrontar y los foros y ponte y no sé qué, no sé qué. Y la verdad que yo lo veo desde otra perspectiva. Digamos que yo prefiero hablar de ideas y no de ideologías, de propuestas y de proyectos, y no de esa confrontación o descalificación que se da mucho, que son parte de las dinámicas de los foros. Pero al final creo que fue una experiencia muy buena, donde salí bien parada en cada foro, en cada espacio, en cada entrevista,
de mucho aprendizaje, ¿no es cierto?, para mí, y que hoy me permite estar celebrando, como te digo, ese tercer lugar, con casi 78,000 votos en la ciudad, que son un gran logro, definitivamente. Y que de alguna manera ha venido a mover las energías dentro de la Municipalidad de Guatemala, que ha estado muy cómoda, ¿verdad?, totalmente aislada de la realidad de la gente. Ahora dan entrevistas, sus directores, hay como una apertura, asisten a los talleres, y eso es bueno. O sea, a mí no me importa mucho que yo sigo creyendo que va a ser la última administración del alcalde Quiñones. Sí, también. Pero si él hace grandes obras que beneficien a la gente, qué bien, porque eso es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, interesante el panorama. De ahí se me pasó de la campaña a esa celebración de la segunda vuelta, donde te digo, en el centro de cómputo donde estábamos todos reunidos, era un ambiente como de mucho... Nadie se atrevía a celebrar, ¿verdad? Todos me habían dicho, cuando esté el 20% del conteo, ya es tendencia, ¿verdad? Y ya íbamos por el 40 y todos sobrios ahí, así como, ¿qué va a pasar? Y hay un video muy lindo en el TikTok donde salimos a celebrar el pasar a segunda vuelta con aquel sentimiento colectivo de pertenecer a todos, ¿verdad? De estar todos emocionados hacia un mismo objetivo. Esa noche fue histórica, encontrarnos en el obelisco, y vean ese videito porque de verdad yo estoy muy emocionada, y el ambiente en general es hermoso, ¿verdad? Eso es como la visión del país que yo quiero, donde efectivamente no dejemos de celebrar, no dejemos de construir juntos, de sentirnos parte de una misma comunidad y de trabajar juntos hacia ese gran país que podemos ser. Eso fue hermoso. Y de ahí, pues la segunda vuelta, esa segunda campaña, estuve muy involucrada en la campaña de la Metro. Otra vez entonces le pusimos ese tinte cercano de hacer cosas en conjunto con la gente, y de ahí pues volver a celebrar ese triunfo contundente del 60-40. Recibieron la ayuda de la FES y todo, ¿va? Que como que sí los apartó bastante de esa clase política, ¿va? Yo siento Mira, al final todo lo que ha hecho el Ministerio Público les ha salido al revés. Sí, ha sido a favor. Sí, porque la gente no es tonta, ¿no? Y cuando ves esos argumentos, esos casos armados tan espurios, tan frágiles, tan vergonzosos, porque la verdad da mucha pena ver cómo los fiscales se prestan a esto, y al final entonces obviamente nos fortalece con todo el sufrimiento que eso implica, y la incertidumbre y el desgaste y la pérdida de tiempo. Y a nivel personal, ¿cómo se vive eso? O sea, y me refiero no a lo que todos vemos en lo que sale, pues, pero tú a nivel personal ¿has recibido así como ataques o han tenido como acercamientos con vos o algo así, no? Fíjate que directamente conmigo, aparte de los ataques de los nets o gente que efectivamente no tiene por qué yo gustarles a ellos, ¿verdad? No he recibido ningún ataque. He tenido una muy buena recepción en espacios inesperados, ¿verdad? Claro. De ahí, en lo personal, bueno, cuando yo dije mi trabajo que iba a participar en política, me despidieron. No. O sea, hay costos duros que enfrentar, ¿no? ¿Por qué? Porque es que eso es lo lindo y que no hemos todavía analizado, porque en Guatemala participar en política está muy mal visto, y antes muy poco se hablaba de política y mucho menos la gente salía del closet diciendo abiertamente de qué lado estabas, ¿no? Sí. Entonces, ese temor está en muchos empresarios, ¿no? Y ese fue mi caso, colegas jóvenes y que no querían arriesgar tampoco la construcción de su proyecto. Yo lo entendí. No, por eso no me dolió y no me dejó en una situación muy difícil, ¿verdad? Claro. Pero es importante decirlo porque eso tiene que cambiar, y creo que ha cambiado. A lo largo de las campañas empecé yo a conocer y a escuchar gente aún antes de ganar. Cuando ganamos ya olvídate, todo el mundo es semilla, ¿verdad? Sí, claro. Pero inesperada, ¿verdad? Gente que yo pensaba era muy conservadora, y al final había mucha gente que estaba esperando el espacio para poder involucrarse, para poder decir, ¿verdad? Alzar la voz un poquito, y entonces eso ha sido un descubrimiento lindo. Y luego el otro tema de la conciencia de la importancia de la política, que hoy en día tú te subes a un Uber y el Uber te habla y te hace análisis, reflexión política, muy como lo que sucede en países muy avanzados en estos temas como Argentina, por ejemplo, o Chile, donde la gente está más formada. Y
Y eso es valiosísimo porque al final, como te digo, pues ahí está la herramienta más eficiente para que avancemos todos juntos hacia un país mejor y bonito, ¿verdad? Entonces, si han habido costos personales, yo estoy aprendiendo a manejar los ataques en las redes. ¿Todavía te afectan? Mira, a mí lo que me da es temor, porque cuando se habla de falsedades o se levantan calumnias, de alguna manera va calando o te pone la duda en quien lee, ¿verdad? Entonces, eso me da cierto temor. Por supuesto, resguardar lo personal, la vida familiar, eso es algo que a mí me preocupa mucho. Pero todo ha sido totalmente manejable y he ido aprendiendo a entender qué sí vale la pena y qué no vale la pena, ¿verdad? Hay cosas que definitivamente tú descalificas porque no tienen validez alguna. Y el medio es muy, como está escudado en el anonimato, digamos, el famoso X, es las más duras, ¿verdad? Sí, también TikTok se presta mucho a cuentas anónimas comentando, así, user 04850 y te tira una gran carretada ahí de mierda y vos decís así como, bueno. Y de hecho tuve la experiencia, ¿verdad?, de un señor que yo tenía muy identificado quién era el que me estaba haciendo la campaña negra, porque lo venía haciendo colega arquitecto. Cuando lo confronté, porque nos encontramos en la calle y le digo, arquitecto, ¿por qué me está atacando? ¿De dónde estás sacando esa campaña negra? Y lo más chistoso es que con su torpeza, al final él decía, mi delito más grande era haber trabajado como consultora en un proyecto con el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Y el proyecto es maravilloso, es un enlace entre el Ministerio de Cultura y la recuperación del legado de Miguel Ángel Asturias. Entonces, al final habló de mi currículum, ¿no es cierto? Pero bueno, a lo que voy es que este señor, un señor grande, cuando yo lo confronto personalmente, se descoloca, ¿verdad? Y fue bien chistoso porque salió huyendo, literal, huyendo. ¿No te contestó ni te dijo No me nada? contestó. Mientras tanto, le había mandado un mailing con todas estas argumentaciones que para él eran delitos o son más de lo mismo, en fin. Entonces, han sido experiencias así y entender entonces que ese anonimato que te dan las redes es muy pernicioso, pero que al final no es real, ¿verdad? Cuando tú estás así cara a cara, la gente no tiene el mismo atrevimiento y ahí vamos, ¿no? Aprendiendo, es un aprendizaje permanente. Hoy, con mucha expectativa de terminar este año con esos grandes logros que creo que no son solo los personales, sino el país, ¿verdad? Yo veo un país cambiado, un país con mucha más conciencia. Nos han negado, o sea, esa alegría del 25 de junio, de ese video que yo te digo, yo quiero que vuelva a despertar, ¿verdad? Porque ante este hartazgo de los ataques, salir a las calles y ver que aún así persistían en levantar estos casos, la cárcel injusta de los mejores intelectuales de la universidad pública o de jóvenes estudiantes, eso de verdad ha sido doloroso. Y eso fue muy duro. Entonces, ahora ante la perspectiva y esta situación de que por fin el único actor importante que podía romper ese círculo pernicioso, la Corte de Constitucionalidad, por fin dio esos pasos concretos que nos permiten llegar ya ayudaditos ahí al con 14. La quita de visa. Todo. Además, ¿verdad? El apoyo de la comunidad internacional que ha sido importantísimo y que ha consolidado mucho al futuro gobierno, ¿verdad? Porque es muy importante tener esa altura de estadista, ser reconocido no solo en tu país, sino en el continente, en el mundo entero, en las organizaciones más importantes, Naciones Unidas, la OEA. Creo que eso ha fortalecido mucho el futuro gobierno, que sabemos que va a ser muy, muy difícil porque tenemos todavía todo el sistema, ese engranaje que está funcionando, comandado todavía por esa coalición de la corrupción. Claro. Hay que ir paso a paso, pero ya solo escuchar a gente capaz, a gente honesta, que está trabajando para transformar este país, la verdad que a mí me da mucha esperanza, y valga la esperanza que compartí hace un año. Es bonito y creo que esta toma de posesión va a ser emocionante, histórica, muy participativa, mucho más representativa, y de hecho eso es lo que creo el gran valor de todo este año ha sido poder vernos como nación diversa, ¿no? Y poder reconocer liderazgos que estaban totalmente desapercibidos o invisibilizados por las áreas, por la tremenda centralidad o esa cúpula histórica que tiene una capacidad enorme, que tiene una cosmovisión mucho más rica, que es muy complementaria, ¿verdad? Hablando de las autoridades ancestrales, ese liderazgo que es
más del 50% del país, ¿verdad? La población de los pueblos originarios en Guatemala. Ese involucramiento popular también, ¿no? Vivimos momentos históricos con símbolos muy potentes como el conito, ¿verdad? Cosas que nos hizo el tonelito, vernos como comunidad, cuando bailamos juntos en las calles, cuando hicimos esas caminatas históricas. Entonces, mi perspectiva es... No quiero pecar de entusiasta, porque yo sé que los retos son grandes. También creo que es muy importante que todos tengamos claro que el proceso es duro, que no se va a cambiar de la noche a la mañana. Y aparte estas personas que estaban fraguando el golpe y todo eso, no son personas que se van a quedar tranquilas, pues, o sea, no es así como que, perdimos, bueno, ni modo, aceptemos a Bernardo. Yo creo que es mucho lo que están poniendo en riesgo, ¿verdad? Lo que están dándose cuenta que están perdiendo. Sí. Y eso explica muy bien toda la energía que han puesto en estos ataques permanentes. Claro. Y sí, claro, todavía tienen las cortes, todavía tienen el Ministerio Público, y va a seguir. Es que sí. Un buen tiempo más, pero por eso es tan importante entonces conformar o reconstruir este país como la población que somos, y todos tal vez no es abanderarse en torno a un partido, en torno a un líder que es importante que exista, y que hoy tenemos un líder de altura como Bernardo Arévalo y Karin Herrera, pero sí en torno al país, ¿verdad? Un sistema democrático que si antes era incipiente, ahorita está más atrás todavía. Y siento que van a estar más observados con una lupa más grande, ¿va? Porque las expectativas son enormes. Las expectativas son gigantes, y las ganas de que caigan también son del tamaño de las expectativas, ¿va? Entonces cualquier cosa que no esté más o menos a la altura, ni siquiera un fallo, o sea, así como que si algo no está al 200% va a ser así, bueno, y no que era tan diferente, pues ya se ve. Ya se ve. No ha tomado posesión, y es así, cualquier comparecencia de Bernardo, cualquier comunicado de Semilla se ve con lupa, y es así. Correcto. Y es de las cosas que más se les critica, ¿va? De que no son contundentes o rápidos en sus mensajes, ¿va? Y es así como que, bueno, pasó esto, 3 días después, nosotros nos pronunciamos. Además es un equipo muy pequeño. Sí, Entonces sí es bastante complicado como gobernar un país que de por sí ya está bien como dividido, ¿va? Sí. Pero ahora está como que... No sé cómo describirlo, no es que esté menos dividido ahora o más, pero está como que con una conciencia de que las cosas necesitan un cambio, ¿va? Y si ese cambio no se da así inmediato, casi que va a ser así una decepción total, ¿va? Y también es bajarle a las expectativas, ¿va? De entender. Yo creo que ahí por eso es muy importante tener estos diálogos permanentes con quienes nos pueden ayudar a formar opinión, ¿verdad? Porque, claro, la gente está muy desesperada, y todos lo estamos. Sí, claro. Pero la maquinaria viene caminando desde hace demasiado tiempo. Entonces, claro, va a ser bien difícil. Es un reto enorme, inmenso, pero creo que hay muy, muy buena perspectiva histórica de poder avanzar por el camino correcto, ¿verdad? Tal vez no tan rápido como todo el mundo espera, pero ir cambiando el sistema, ¿verdad? Hacia la dirección que tiene que caminar. Te he escuchado hablar bastante acerca de energías y cosas así. O sea, ¿cuál es como que lo que es tu guía espiritual? O sea, si crees en religión o algo así, ¿qué es lo que te gusta hacer? Religiosa no soy, digamos, la iglesia y todo eso para mí no representa ese sentimiento de donde yo sí creo que hay una energía superior, posiblemente está en la esencia del ser humano, pero cuando tú ves cómo es la naturaleza, esa maravilla, la capacidad de regeneración a pesar de los estragos que ha hecho el ser humano, cuando ves ese amor incondicional de los animalitos, de los perritos, la belleza simple de este cielo limpio, de esta época, es evidente que hay como un orden, ¿no? Y la energía, creo que de alguna manera gobierna mi acción, ¿verdad? Porque mantener la energía física y capaz, pero sobre todo la energía de trascender un poco, de tratar de que tu existencia sea buena, ojalá no solo para tu familia, sino que para más gente. Eso creo que es muy importante, y de alguna manera lo que se provoca
por eso a mí me gusta mucho hablar con la gente y generar espacios de conversación, es ese intercambio de energía que hay entre un ser humano y otro, donde efectivamente hay entendimiento, ¿verdad? Hay comprensión, hay empatía. Y no seguir aislándonos como venimos, porque justamente ponemos obstáculos para que esa identidad del uno con el otro no se dé, ¿no? Y eso pasó en la pandemia justo, de que, o sea, estábamos tan aislados y cada quien lidiando con nosotros mismos, que fue bien fácil como que el separarnos y separarnos más en ese entonces. Era así como que, no, necesitaba 75 vacunas y todo así como que sí necesito 75 vacunas. Y nos hablaban de como de cosas proactivas que hacer para fortalecer tu sistema, pues llevándolo a ese tema, pues, ¿verdad? De que podías asolearte, hacer ejercicio, comer mejor, o sea, y hacer un montón de cosas por tu organismo que eventualmente tu cuerpo te lo iba a agradecer, ¿verdad? Sí, yo creo que la pandemia todavía no, estamos muy cercanos a eso, todavía no medimos los efectos reales que están cayendo todas las casas de vacunas. ¿No has visto? Además, no. Ahí hubo un juicio ahorita. De corrupción a nivel mundial, dices tú. Sí. El ser humano. No sé si era Moderna o ¿cuál era la otra? AstraZeneca, Ajá. de que, o sea, de lo que ya sabíamos, pues, o sea, era imposible que hicieran una buena vacuna en 6 meses, pues, ¿no? Entonces, sí. Pero salimos, sin saltarse. Algo hubo bueno en las vacunas, incluso en la Sputnik que nos trajeron acá. Porque al final, bueno, la pandemia se mermó, está ahí latente y todo. Pero en términos de entendernos como la humanidad, ¿verdad? Como un conjunto de seres humanos que compartimos un único planeta, creo que eso fue muy interesante. Sí. Y optimizar el buen uso de la tecnología, porque la tecnología de lo virtual existía, pero no la usábamos, ¿verdad? Entonces tuvo que venir una pandemia para permitirnos eso, pero también la inteligencia y la capacidad para entender que tenemos que vivir de una manera híbrida. Sí, son herramientas, pero no puede ser tu centro. Claro, depende a qué grado quieres avanzar para que efectivamente podamos tener el contacto humano, que es el único que te logra generar ese entendimiento o esa empatía para entender, primero, que lo que te pasa a ti también le pasa al otro, ¿no? Tener esa conciencia de que no eres tú aislado en el mundo. Y luego potenciar esa energía que mueve las cosas y que conforma una comunidad. Si no tenemos esa comunidad, pasa lo que pasa ahora, ¿verdad? Todo el mundo totalmente aislado, los ricos con los ricos, los más necesitados con los más necesitados. Y hablar o escuchar ese discurso que lo escuché mucho en campaña, cuando yo hablaba de transporte público, que creo que es el gran proyecto para esta ciudad, y transporte público partiendo por tener aceras caminables que en muchas partes no existen, y aceras caminables accesibles para todas las necesidades, iluminadas, caminar, ¿verdad? Claro. Yo veía en Santiago, ahora donde estuve, 7 líneas de metro donde en media hora, 40 minutos puedes cambiar de una línea a otra y recorrer Santiago entero, que es bastante grande. México. Subirte al bus o simplemente caminar a tu oficina, te sube la calidad de vida, la autoestima, te sientes dignificado. Eso es maravilloso y eso es transformador. Entonces, partiendo de ahí, ¿verdad? Pero lo que yo encontraba cuando hablaba de esto y decir que la inversión en el transporte público, en el mejoramiento del Transmetro, que es un sistema muy eficiente y más barato, y le decía, había mucha gente, muchas veces me pasó que los señorones en zona 15 me pasaban, me decían, ¿cómo usted me va a coartar mi libertad de usar mi carro y de irme en mi carro? Yo trataba de explicarle que si él consideraba que su libertad era estar 1 hora en la cola del Boulevard Vista Hermosa, bueno, entonces esa sí se la quiero coartar, pero al final esa conciencia colectiva de que al final tu bienestar depende del bienestar de los demás. Eso todavía es un tema que tenemos que hacer ese clic en la mentalidad del guatemalteco citadino, sobre todo. Hay una confusión ahí entre las cosas que yo compro y son mías y mi libertad de usarlas con el bien colectivo, ¿va? Exacto. Ajá, es decir, creen que porque compraron una máquina para
prender metralletas la pueden usar cuando quieran, despertando a todos a las 4 de la mañana. Porque es mi libertad de usar mi máquina en mi propiedad, pero mi propiedad estorba a las demás. Entonces, sí, esa conciencia de comunidad que somos... No existe. Es bien difícil y en los temas urbanos es esencial, ¿verdad? Sí. Porque efectivamente la pirámide del transporte público urbano es una pirámide invertida donde el privilegio, o sea, lo mejor tiene que ser para todo aquel transporte... Sería una V. Masivo, claro, que es para la mayor cantidad de gente, porque como hablábamos de las 3 camionetas blindadas, ponte a pensar tú, ¿cuántos metros serán? 3, 6, 9, como 12 metros cúbicos al final del espacio urbano es usado por el beneficio de una sola persona, con la 3 carros que están contaminando. Ese mismo espacio, esas 3 camionetas, los ocupa un bus que transporta 60 gentes, ¿no? Entonces, ¿a quién vas a privilegiar? A la mayoría, ¿no? Claro. Y al final eso va a ser un beneficio porque efectivamente si tú tienes la opción de no usar tu carro, irte en un transporte público eficiente y digno, lo vas a tomar y entonces el transporte fluye, digamos. Claro. En Santiago era evidente, sí había atochamiento vehicular en las horas pico. Todavía hay horas pico. Aquí en Guatemala ya no hay horas pico todo el día, todos los días. Es hora pico. Pero ahí tenía la opción, o sea, el que quiere ir con su aire acondicionado escuchando su música, tiene que aguantarse pues la demora en el carro. Claro. Si quiere ser eficiente y llegar, puede subirse al bus o puede subirse al metro. Entonces tienes opciones, ciclovías, puedes usar la bicicleta, el subte en Buenos Aires. Entonces, tener esas opciones es... imprescindible, ¿verdad? Sí. Pero empezando por poder caminar en una ciudad y ni hablar de la perspectiva de las mujeres para usar la ciudad, porque al final las mujeres somos las que más usamos la ciudad por los múltiples roles que se cumplen, ¿verdad? Claro. Entonces, normalmente los hombres van del trabajo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Son 2 viajes. Una mamá tiene que ir al colegio, al trabajo, al súper, al mercado, al médico, ¿no? Entonces, las usuarias mayoritarias del espacio público son las mujeres y son las que más padecemos todas esas inseguridades desde no poder transitar porque no hay acera con el carruaje de tu bebé hasta no atreverte a salir después de que oscureció porque las calles son oscuras y porque estás al acecho, ¿no? Claro. Entonces, hay mucho por hacer. Me entusiasma mucho tener esta perspectiva de empezar a aportar desde un espacio mucho más amplio que lo privado, desde el Consejo Municipal, y me enorgullece mucho ser parte de este equipo de un partido joven, pequeño, pero que tiene las mejores intenciones y muy buenas capacidades para hacerlo. Creo que someternos a la fiscalización permanente de la comunidad, de los creadores de contenidos, es esencial. Y si se nos suben los humos, que es la arrogancia esa que yo temo tanto, ¿verdad? Que te dan los puestos de poder, que ustedes nos jalen el cable a tierra siempre, ¿verdad? Sí, porque creo que de eso se trata, de mantener ese diálogo permanente, porque al final todos estamos trabajando para tener un mejor lugar y que nuestros hijos no quieran largarse de este país. Todo se vuelve tan transaccional siempre, ¿va? Como estaba escuchándote hablar de lo de las energías y lo de la trascendencia y todo ese rollo. Incluso la religión, o sea, se vuelve algo de transacción, de que si yo me porto bien es porque voy a ir al cielo. Sí. Porque no me quiero ir al infierno. Pues te digo que no me gustan las religiones. Exacto. Es miedo y culpa, miedo y culpa. Miedo y culpa, cabal. Entonces vos estás haciendo las cosas porque querés recibir premios, ¿no? Igual pasa con lo que estábamos hablando del transporte público. O sea, las personas solo quieren ver sus beneficios concretados para ellos. O sea, no ven el más allá de ellos, pues. Entonces, eso se vuelve ya cansino, pues, porque son personas, como vos hablas de los señorones de Soña 15 y todo ese tipo de personas, son personas que tienen acceso a ver otras vidas y otras formas de vida. Entonces, no creo que ellos no piensen en sus cabecitas de que eso funciona más que lo que ellos viven acá. Claro. Porque allá van de turistas, ¿va? Entonces van un mes o menos, 2 semanas y lo viven y qué rico caminar en Buenos Aires, ¿va? Pero después regresan y es así como que yo no voy a soltar mi RAV4, ¿va? O lo que sea, mi Tesla. Ya casi. Entonces sí te da que pensar que no es una cuestión de que no tengan alcance, simplemente no tienen interés porque no quieren sacrificar su comodidad. Como vos decías del sistema privado, las personas que no participan en política, ¿va? Por lo mismo, es así como que prefieren, o sea,
perder su salud mental, porque igual pierden salud mental en el sector privado, pues no es como que no estén estresados todo el día, todos los días, ¿no? Claro. Ajá, pero tienen comodidad y prefieren mantener su comodidad a perderla por 4 años por un servicio público, que al final no sabes qué va a pasar después de eso, porque está el estigma también de que los empresarios te echan de las empresas, ¿no? Exactamente. Entonces no te queda otra más que seguir desarrollando carrera política y ya te volvés igual que los otros que están viviendo del Estado. Claro. ¿No? Entonces está bien complicado. Encontrar el equilibrio justo. Sí, por eso es muy importante el diálogo permanente y la apertura a escuchar. Y con lo del diálogo que mencionabas, ahorita últimamente he estado escuchando mucho acerca de inteligencia artificial y todo eso. ¿Cómo ves tú la inteligencia artificial? ¿Crees que sí vaya a suplantarnos? Ahorita están en una etapa como de bebé, ¿va? Está así como todavía aprendiendo, todavía es chistoso, genera imágenes así más o menos extrañas, pero eventualmente va a tener suficiente conocimiento como para hacer cosas ya más sofisticadas, pues, ¿va? Fíjate que mi relación personal con la tecnología siempre ha sido muy amigable. ¿Sí? Lo que pasa es que yo creo que la tendencia general del ser humano es negarse al cambio, ¿verdad? Claro. Y todos los temores están puestos en ese cambio porque es una zona desconocida que no sabes hasta dónde va a llegar o va a afectar tu vida, pero suponte pues la tele que en algún minuto iba a hacer desaparecer la radio, después ahora todos estos formatos que están dejando como atrás el formato de la televisión. Yo creo que son evoluciones y a mí me entusiasma mucho que la tecnología nos ayude a mejorar, ¿verdad? Para poder tener más conocimiento, para poder investigar, para cambiar tu vida, para entretenernos de una manera más fácil y cada vez más barata, ¿verdad? Eso es muy bonito porque la tecnología empieza muy cara, pero fácil o prontamente va reduciendo, entonces se hace medianamente más accesible, no para todos, pero sí para más gente que antes. Entonces, yo veo en la inteligencia artificial esa misma perspectiva, ¿verdad? Yo no le tengo tirria, temor, pues hay tantas películas en que claro, que la tecnología o los robots terminan dominándote o desarrollando sentimientos. Creo que ese es el límite justamente. La tecnología, la inteligencia artificial, de hecho, sigue dependiendo de la capacidad cognitiva de un ser humano que le mete la información, que programa las aplicaciones y el sistema y lo emocional. Nunca va a poder tenerlo la inteligencia artificial. Así que lo que se viene es, pues imagínate qué cosa maravillosa, ¿verdad? Esa de Machine Learning me parece bastante interesante. Acabo de ver una película que parece mala, pero es sorprendentemente buena, que se llama Megan. Y que es de una muñequita y que la muñeca es un prototipo para como acompañar a los niños, ¿no? Ajá. Entonces la niñera. Quien lo desarrolló pensaba que esa muñequita iba como que prácticamente imitar a la niña y como comportarse como ella, pero no tenía contemplado como que las conexiones que ese robot iba a generar después por sí mismo. Ajá. Va, porque, o sea, ¿Será que llegaremos a eso? No lo sé. Yo creo que tal vez sí, no, ahora, no pronto. El apego humano hacia humanoides, digamos, eso... Eso sí es fácil. Sí, ajá, porque lo vemos hasta en las compus, pues. Sí. Porque el humano necesita apego, lo que sea. Sí. Pero de la máquina al humano, no creo. Pero en esta película, la muñeca se vuelve psicópata porque no tiene una medición de lo bueno y lo malo. Ajá. Porque solo es información. Claro. Entonces, si la niña No interpreta. No interpreta, exacto. Entonces, su misión en la vida era proteger a la niña. Como fuera, ajá. Entonces ya empieza a matar gente, ¿va? Claro. Ajá. Entonces si alguien viene y se burla de la niña y la niña se siente triste, lo interpreta así como un ataque, entonces yo tengo que deshacerme de esa persona que atacó a quien estoy cuidando, ¿va? Entonces esa es la distopia de la película, ¿va? El reto yo creo que es permanente porque el límite de lo ético, ¿verdad? Es difícil de definir cuando la tecnología es... Sí, porque lo ético es una construcción humana, pues. Exactamente. Ajá, no es una construcción que uno le pueda explicar a un alien, que es la ética, por ejemplo, pues. ¿viste? Ese es un buen límite de la inteligencia artificial. Ajá. Entonces es muy difícil que un cerebro artificial desarrolle esa capacidad de actuar ética o no éticamente, ¿verdad? Y es lo complicado del capitalismo, ¿eh? Porque estamos en el capitalismo no es ético, pues. Claro. Entonces ellos, las personas que tienen, ponete Tesla, no le interesa, o sea, la ética, le interesa la funcionalidad, ¿va?
Correcto. Entonces, no importa el costo. Ajá. Entonces ellos pueden desarrollar 10,000 robots que les sirvan para generar más dinero, que es lo que les importa al final del día, ¿no? Así es. Entonces estamos es un momento interesante, pero yo nunca soy contra la tecnología y que avance y que se desarrolle. Veremos, ¿verdad?, cómo mis nietos o bisnietos abordarán todo ese tema. La clave está en que nosotros no terminemos de destrozar el planeta, porque la especie humana sí se extingue, la naturaleza no, ¿verdad? Entonces, bonito, pero a mí me gusta mucho ese tema de la inteligencia artificial y facilitar todos los procesos para tener más tiempo en teoría para seres humanos, facilitado por esa inteligencia que es artificial y que claramente no es humana. Sí, porque gracias a la tecnología tenemos estos espacios pues, de conversación y todo. Y también yo siento que en Guatemala, por fin, ahorita en el 2023, llegó como con fuerza las redes sociales. Porque antes sí había redes sociales, obviamente Twitter y todo eso. En el 2015 era Twitter lo más top que había, ¿va? Y los redes y los medios independientes, ¿va? Como Nómada y todas esas cosas. Sí. Pero ahora creo que hubo una democratización más grande en cuanto a las opiniones, ¿va? Para bien y para mal, pues, porque obviamente... Correcto, pero pues eso es el mundo. Exacto, entonces cayeron estos creadores de contenido, así como Siempre Incómodo y todo este tipo de personajes que sin ningún interés aparente, o por lo menos que yo sepa no tienen ningún interés más allá de dar información, dieron la cara, ¿va? Y fue así como bastante refrescante y hasta cierto punto ayudó a mitigar la desinformación que existía de otros sectores que sí estaban con intereses detrás, ¿va? Sí, es que eso es lo lindo y es un reto a la vez, ¿verdad? Sí. Pero la tecnología te da acceso al conocimiento ilimitado. Claro. Y el reto es diferenciar conocimiento de información, ¿verdad? Y en el caso del contenido, las noticias, diferenciar información verídica de desinformación. Claro. Eso es un reto, porque uno cae, sobre todo los más grandecitos, que no tienen la capacidad de verificar que lo que se está diciendo es real. Entonces, ese es un riesgo bien difícil de manejar, pero creo que ya los jóvenes lo tienen más claro. Es un reto porque de verdad difícil, ¿verdad? Hay medios que son formales, que aparentan ser serios y que finalmente no, o que otros que se dedican permanentemente a esto que yo te decía, ¿verdad? De bombardear de noticias falsas o de falsas verdades que terminan afectando a toda una comunidad. Entonces, el reto está en saber discernir información de conocimiento y noticias reales de noticias falsas. Duro, Está duro. Y bueno, la inteligencia artificial también tiene ese reto. Pero sí, muchas gracias, Nino. Gracias por tu tiempo. A ti, mi querido Alan, como ves, me encanta conversar y sobre todo si es con un joven informado, donde el diálogo se da tan fácil como contigo. Así que gracias a ti. A ver si hacemos una segunda parte eventualmente. Seguro. Yo quiero, dentro de mis planes está, si no es un podcast propio, sí, tener muchas visitas porque es muy importante, ¿verdad? Primero para tener esa retroalimentación que tenemos en la conversación, luego para darme a conocer y dar cuenta también de los avances o los retrocesos, escuchar los deseos de la gente. Así que aquí estaré cuando me llames. Bueno, gracias y gracias por ver. Chao.